Pueden tomar asiento. Hay un anuncio rapidito. Abajo hay un lugar dispuesto para los papás que quieren bajar con sus bebés. La idea es que pueda bajar un papá con su bebé o sus bebés. Y abajo simplemente van a poder escuchar, ver la charla a través de una pantalla. Y pues los niños van a poder estar ahí con ellos un poquitico más, con más libertad, ¿ok? Mientras Dios nos permite, no sé, de alguna manera dar solución al espacio de los niños, ¿ok? Yo quiero invitarles de que una vez, por favor, vamos al Salmo, Salmo 23, perdón. Y ese es un salmo muy conocido, quizá yo creo que es uno de esos salmos que podríamos llamar universales, creo que, y digo ese término simplemente para señalar que más allá de si eres o no creyente, más allá de si tienes o no el hábito de congregarte, de leer la escritura, seguramente este es un salmo que has escuchado y que muchas personas han escuchado. En el versículo 1 leemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como ya lo mencioné hace un momento, este salmo es conocido para la gran mayoría, no solamente de creyentes, sino podríamos decir de personas en el mundo. Y yo quiero hacer aquí una pregunta. ¿Ustedes hacen parte de esas personas que han leído el Salmo 23 alguna vez? Levántame la mano, por favor. Ok. ¿Ustedes conocen alguna canción que tenga que ver con el Salmo 23? ¿O conocen varias canciones que tengan que ver con el Salmo 23? ¿Cierto? Es particular. Vuelvo y digo, el Salmo 23 es uno de esos himnos que tanto creyentes como no creyentes hemos interpretado, hemos cantado muchas veces. También podríamos decir que es una de esas páginas amarillas en muchas Biblias, porque las personas normalmente tienen su Biblia, y eso era otras generaciones especialmente. Uno llegaba a una casa y estaba el atril o lo que llamamos el púlpito, ¿cierto? Y había una Biblia abierta, y esa Biblia normalmente está abierta ¿en qué salmo? Salmo 91, ¿cierto? O el Salmo 23. Y cuando uno mira las páginas de ese salmo, o la página donde está ese Salmo 23, normalmente es amarilla, ¿cierto? Y cuando uno empieza a mirar el resto de las páginas de esas Biblias, son nuevecitas, blanquitas, relucientes, como si nunca, no, nadie te vio, amor, como si nunca hubiesen sido abiertas, y como si ninguna otra parte de la escritura importara, sino el Salmo 23, ¿cierto? ¿Saben por qué pasa mucho esto? Incluso en nosotros como creyentes en la iglesia, porque salmos como el 23, salmos como el 91, entre otros, hacen parte simplemente de una categoría de citas bíblicas que nosotros tenemos como un talismán, o incluso como un amuleto. Ahora, ¿qué es un talismán? ¿Qué es un amuleto? Es simplemente un objeto, cualquiera que sea, que yo siento la necesidad de conservar conmigo, porque entonces si lo tengo me va a proteger, me va a ir bien, nada me va a faltar. Y presumo o sospecho mejor que para muchas personas tener esta Biblia abierta o pegada o este salmo pegado en la nevera es simplemente un recordatorio mental, algo mecánico
de que si tengo mi Biblia abierta en el Salmo 23, entonces nada me va a faltar. He titulado la charla esta mañana Del baúl al corazón, y es justamente pensando en eso. Yo puedo sentir o puedo decir, sin temor a equivocarme, que esta es una de esas muchas frases y textos que nosotros simplemente usamos como frases de cajón. Y la tenemos ahí en la colección, y entonces cuando viene un momento difícil, y solo cuando viene un momento difícil, echamos mano al Salmo 23. Yo sé que el corazón es como un baúl, ¿no? Que guarda grandes tesoros, y no solamente tesoros. Tal vez hay muchas cosas que no deberían guardarse en el corazón, y tal vez otras tantas que definitivamente deberían estar ahí. Pero la idea esta mañana es que tal vez mentalmente tomemos nuestra Biblia ahí en el Salmo 23 y podamos conocer al pastor. No lo que el pastor hace, lo que el pastor promete, sino lo que Jehová, como el pastor que es de nuestras vidas, pueda darse a conocer a sí mismo a través de cada una de las líneas que componen este salmo. Entonces, simplemente cuando pienso en este salmo, lo primero que viene a mi mente es el calificativo o la forma en cómo David, ese salmo es de David, en cómo David se refiere al Señor. Cómo se refiere a Dios, cómo se refiere a Jehová. Y Dios, para David, en este salmo es el pastor. Y eso es una figura maravillosa, y especialmente entendiendo el oficio de un pastor de ovejas. No sé si ustedes han visto esos memes o esos videos que rondan ahora en las redes sociales, que dicen cuando el pastor sale a pastorear, pero las ovejas están ariscas y se le van todas encima y lo golpean, o simplemente el video también de la ovejita que está atascada en la zanja, y el pastor va, la saca y la ovejita sale saltando y otra vez en la zanja. Así somos. Y creo que cuando David ve a Dios como su pastor, a Jehová como su pastor, a su Señor como su pastor, está haciendo referencia a todos los cuidados que un pastor, un buen pastor, en el caso de Jesús, el pastor, tiene con cada una de sus ovejas. Y especialmente cuando uno entiende la naturaleza misma de las ovejas, pues lo hace mucho más especial. Ustedes sabían que las ovejas, aunque parecen tiernas, no son necesariamente las más dóciles por naturaleza. Por naturaleza son tercas. Creo que es una buena figura que Jesús encontró para referirse a nosotros como sus ovejas. Entonces, habiendo entendido eso, que Jehová es nuestro pastor y que nosotros somos sus ovejas, necesitamos entender algo que es muy general a la luz de todo el Salmo, y es eso: que Jehová es el pastor no presupone que las ovejas sean inmunes al dolor o que simplemente las ovejas no van a pasar calamidad. Muchas veces interpretamos este Salmo como diciendo, pues es que en realidad nada me puede faltar si Él es el pastor. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que leemos de manera literal. Si Él es mi pastor, entonces ¿dónde están esos cálidos pastos? Porque no los vemos. ¿Les ha pasado? Si Jehová es mi pastor, ¿por qué estoy pisando prados secos o marchitos? Lo primero entonces que necesitamos entender es que el hecho de que Jehová sea mi pastor, nuestro pastor, el pastor, no presupone que las ovejas van a pasar seguramente algún tipo de necesidad. Y quiero que echemos un vistazo a algunos, casi todos en realidad,
tienen este patrón, pero miremos solamente algunos que confirman lo que estoy tratando de decir. Miremos el versículo 2. El versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Junto a aguas de reposo, ¿qué? Me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cómo nos encontró el pastor? Si nosotros pensamos en la figura del pastor en el Nuevo Testamento, Jesús en algún momento le dijo a las personas, vengan a mí todos los que estén ¿qué? Trabajados y cansados, cargados. Si este salmo lo aplicamos a la persona de Jesús y a lo que hizo Jesús como el pastor, creo que entendemos qué implica el salmo, qué implica que Jesús, siendo el buen pastor, nos vaya a dar descanso. Ahora, el hecho de que Jesús diga, en pasos delicados te haré descansar, implica o presupone fatiga, presupone cansancio, presupone agotamiento. Porque al menos que nosotros hayamos experimentado un cansancio profundo, entonces podremos entender de una manera real lo que es un buen descanso. Si no hemos estado cansados, agobiados, fatigados, difícilmente vamos a entender lo que implica que Él nos va a dar descanso. Escuché a un predicador alguna vez decir que estaba cansado de estar cansado. Y creo que eso tiene sentido. No sé si hay personas que se cansan de descansar, pero sospecho que sí. Ya tenemos tanto tiempo de no hacer nada que necesitamos ocuparnos en algo. Eso está siendo cansón. Pero para una aplicación personal, la pregunta o las preguntas podrían ser, ¿qué te cansa a ti? ¿Estás cansado ahora mismo? ¿Qué es eso que te agobia? ¿Qué es eso que en tu vida tiene la capacidad de robarte el gozo, de robarte la paz? De tal manera que anhelas un reposo, que anhelas ahora mismo un descanso. Si no has estado cansado, si no has estado cansada, agobiada, fatigado, fatigada, entonces simplemente el pastor no necesita darte descanso. Pero por cuanto nos cansamos y por cuanto nos desanimamos, por cuanto tenemos la tendencia natural a desfallecer, y única y exclusivamente por esa razón, entonces es que el pastor ofrece descanso. Vamos al versículo 3. Luego dice, confortará mi alma. ¿Qué hace el buen pastor? Conforta mi alma. Bueno, el salmo no se refiere a Jehová como el buen pastor. Claro, cuando nosotros miramos todo el marco bíblico, entendemos a quién hace referencia, ¿cierto? Y nos referimos y automáticamente pensamos en Jesús. Pero el versículo 3 dice, confortará mi alma. Y lo opuesto a estar confortable es estar incómodo. ¿Y qué cosas nos pueden llevar a una situación o a un estado de incomodidad? La incertidumbre, la desazón, incluso todas esas cosas que pudieron venir a nuestra mente en el punto anterior. Todas esas cosas tienen la capacidad simplemente de incomodarnos, de hacer que estemos inquietos. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Si alguien sabía lo que era andar en valle de sombra de muerte, era David. No voy a decir que tengo algo en contra aquí de la música actual. De hecho, hay muchas canciones que son maravillosas. Son maravillosas, nosotros cantamos muchas de esas canciones. Sin embargo, ¿saben cuántas de esas canciones simplemente fueron inventadas?
Y vuelvo y digo, no tengo ningún problema en ese tipo de canciones y de música, porque muchas de ellas incluso son muy bíblicas. Pero lo que hago referencia es que mucha de la música que la iglesia canta y que los hijos de Dios cantan en este tiempo es el fruto de una producción impresionante de muchas personas que están de tiempo completo dedicados a producir música. En la comodidad de un escritorio, de un buen estudio, acompañado y rodeado de todos los instrumentos posibles, habidos y por haber. Y simplemente producen y producen y producen y producen música. Y qué bueno que hay personas con esa capacidad y con ese talento. Pero cuando nosotros vemos la vida de adoradores como David, y digo como David porque no es el único que escribió salmos, ¿verdad? Pero sus canciones comunicaban una realidad. Esas no eran canciones inventadas desde la comodidad de un estudio. Eran canciones vividas. De hecho, ni siquiera eran canciones. Es una historia de vida que tomó forma de canción o que se acompañó en algún momento a través de algunos instrumentos. David podía hablar acerca de lo que está escribiendo, porque eso es una realidad en su vida. Cada día de su vida se volvió en una composición musical. Esas fueron canciones que no necesitaban ser inventadas, sino más bien escritas. Historias de vida plasmadas en pergaminos que se convirtieron en canciones y que nosotros en la actualidad leemos. Y digo esto porque es fácil pensar en el dulce cantor de Israel, ¿cierto? Pero sus canciones son experiencias reales. Fueron vida, son su experiencia con Dios. En el versículo 5 del Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sería genial que los angustiadores no estuvieran, ¿cierto? Dios pudo haberlo hecho. Sería genial si nosotros simplemente leyéramos que David pudo decir: estoy tranquilo sentado a mi mesa porque no tengo enemigos. Otras versiones usan la palabra enemigo. No tengo angustiadores, no tengo personas que me persiguen, no tengo a Saúl detrás de mí. Ya Saúl no existe, desapareció. Pero eso no es lo que leemos. Tal vez porque lo que necesitamos no es eso. Más bien lo que necesitamos es justo lo que necesitó David. No es la ausencia de problemas, no es la ausencia de escasez, no es la ausencia de personas que nos persiguen. Lo que necesitamos es ver en medio de cada una de esas cosas la presencia del buen pastor, la presencia del pastor. ¿Qué es lo que el pastor sí hace y sí promete? Ya dijimos que la presencia del pastor no presupone la inmunidad al dolor o la necesidad para sus ovejas, pero la pregunta es: ¿qué es aquello que entonces el pastor sí hace por las ovejas y les puede, y en cuyo plan o propósito las ovejas sí pueden estar seguras y confiadas? Quiero que volvamos al versículo 1. Versículo 1 dice: Jehová es mi pastor. ¿Y luego qué dice? Sí. El más corto de los 6 versículos que componen el Salmo 23, creo. Pero es la base de todo lo demás. Si nosotros no entendemos ese primer verso, todo lo demás no tiene ningún sentido o simplemente ningún soporte.
Porque esa es la realidad que hace posible todo lo demás para David y para cualquiera de nosotros. Sin embargo, a veces simplemente tomamos este salmo, como hacemos con tantos pasajes en la Escritura, y lo tomamos a la ligera. Y simplemente cuando pensamos que Él es el pastor, pues si Jehová es el pastor, el Todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, pues entonces lo mínimo que podemos esperar es que nada nos falte, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Pero el Salmo, aunque se trata de Él, y aunque todo se trata de Él, pues el Salmo también tiene que ver con las ovejas. Dios es lo que promete hacer y es lo que hace efectivamente el pastor. Pero también tenemos que pensar en cuál es la condición de las ovejas. Y si bien dice, Él es el pastor, yo soy su oveja. Yo soy parte de su rebaño. ¿Y cuál es mi estado delante del pastor? Entonces, la Reina Valera y muchas versiones dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero la idea aquí es mucho más clara incluso cuando leemos la NTV. Y no es que se contradicen, sino que cuando uno lo lee en la NTV, quizá para nosotros es mucho más fácil entenderlo. La NTV dice de la siguiente manera, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Es un poco más fácil entenderlo ahora? Tal vez, si esta mañana nos preguntamos, ¿cuántas cosas nos hacen falta? ¡Wow! La lista puede ser enorme. Tal vez desde un par de medias hasta llegar al apartamento. Y no estamos hablando de cosas que moralmente son malas, ¿cierto? Pero cuando nosotros comenzamos a pensar en qué me hace falta, seguramente van a venir muchas cosas a nuestra mente. Pero cuando pensamos en qué es lo que necesito, muy seguramente muchas de esas cosas que están en esa lista van a empezar a salir. Y tal vez ustedes han vivido eso. Me ha pasado cuando llego a Dios en oración y tengo en mi mente un montón de cosas que quisieran que pasaran. Y en medio de la oración empiezo a pensar y Dios me hace entender que muchas de esas cosas ni siquiera las necesito. No hacen falta. Pero la idea aquí es exactamente esa. Que cuando Dios nos dice, nada te va a faltar, es porque nada de lo que nos necesitamos para vivir nos va a hacer falta. Una fusión de las dos versiones podría llevarnos a leer algo así. El Señor es mi pastor, no me hace falta nada porque tengo todo lo que necesito. ¿Les hace falta algo ahora? Sí, yo levanto la mano porque siento que me falta algo. ¿Ustedes no? ¿Lo necesitan? ¿Es una necesidad esencial? Es decir, si eso no llega en términos de horas a tu vida, ¿simplemente vas a morir? ¿O tu fe va a faltar? Hablamos de lo que es necesario y de esas cosas que a veces nosotros le damos la categoría de importante o urgente.
Aquí estamos entonces hablando de aquello que las ovejas necesitan y nada de lo que sus ovejas necesitan va a faltar. No estamos hablando de aquello que las ovejas desean. Son dos cosas completamente distintas. Recuerdo cuando recién me casé, cuando recién estábamos casados, mi esposa apenas estaba terminando la universidad, así que pues todavía no tenía un empleo fijo. Había algunas cosas que estaba haciendo por esos días que le generaban algún tipo de ingreso. Sin embargo, cuando nosotros asumíamos la responsabilidad de la economía de una familia o de una pareja, más mi sueldo, pues esas cosas no parecían suficientes. Y recuerdo que tomamos la responsabilidad de un apartamento en arriendo y hicimos las cuentas con su proyección del trabajo que tenía en ese momento y lo que yo podía ganar, y simplemente dijimos: podemos sobrevivir con esto hasta tal fecha. De hecho, para ser más puntuales, tomamos ese apartamento un 1 de diciembre y dijimos: cubrimos diciembre, enero, y con esta realidad podríamos cubrir un poquitico de febrero. Si eso no cambia, pues vamos a tener que entregar el apartamento. Pero lo hicimos por fe, diciendo: creo que Dios tiene algo para nosotros y si ahora podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Recuerdo que por la gracia y la misericordia de Dios, a mediados de enero más o menos, a mi esposa la llamaron de un colegio, pasó la entrevista y fue contratada en ese colegio. 7 años después, aún sigue ahí. Dios le tiene todavía ahí. Pero nosotros veníamos, obviamente, si ella empezó a trabajar el 15 de enero aproximadamente, pues nosotros veníamos ya con unas cosas que necesitábamos ajustar. Así que cuando ella recibió su primer salario, yo recibí el mío. Estábamos nuevos en esto de una dinámica de economía familiar. Y entonces juntamos los dos salarios, empezamos a sacar para acá, para el otro, para el otro, para el otro. Y dijimos: ok, ¿eso es todo? Dijimos: sí, es todo. Pero no nos quedaba absolutamente nada en efectivo. Ahora, ¿eso era un problema? Yo no creo que fuera un problema sustancial. Sin embargo, yo recuerdo que estaba muy, muy frustrado. Y yo estaba súper frustrado. Incluso por ese tiempo, había una promoción. Ustedes saben, los que me conocen, saben que me gusta practicar el tenis de campo. Y por esos días, las canchas 2 veces a la semana en el Club Compensar estaban a 3,000 pesos. Y recuerdo que en un par de ocasiones me convidaron a jugar y tuve que decirles: no puedo, porque no tenía los 3,000 pesos para ir a pagar una cancha. En medio de esa frustración, Dios me dio una lección que creo que nunca voy a olvidar, y espero nunca olvidar. Una noche mi esposa me ve tan frustrado y me pregunta si estoy bien o qué me pasa. Y yo simplemente le digo: es que es frustrante la situación. Entonces ella me dice: ve a la nevera. Yo voy y miro la nevera y ella me dice: ¿falta comida? Y la comida estaba llena porque habíamos podido hacer mercado. Le digo: sí, hay comida. Luego me dice: ¿te hace falta ropa? ¿Te hace falta zapatos? Y no, en mi ropero no hacía falta ropa, ni tampoco hacía falta zapatos. Luego me pregunta: ¿el carro tiene gasolina? Digo: sí, el carro tiene gasolina. Luego me pregunta: ¿el arriendo está pago?
y puedo decirle, sí, el arriendo está pago. Entonces ella me dice, esposo, estamos bien. Tenemos todo lo que necesitamos. ¿Me estoy haciendo entender? Para Albeiro, nada te faltará. Incluía dinero en efectivo en la billetera. Ese era mi concepto o en mi contexto o del tiempo en el que venía, lo que significaba nada me faltará. ¿Y saben qué me parece maravilloso? Quizá para mi esposa era completamente distinto, porque ella venía de un contexto por lo menos inmediatamente pasado, completamente diferente al mío. Con el salario que yo tenía para entonces, para una vida de soltero, era maravilloso. Incluso puedo decirles que podía suplir cualquier capricho incluso que tuviese. Porque era maravilloso y era suficiente para una persona soltera. Pero no es lo mismo pagar un arriendo de 300,000 pesos a pagar uno de 1,100,000. ¿Me hago entender? Y para mí, en esa realidad, ver a Dios era completamente distinto a verlo desde la realidad que lo podía ver mi esposa. Para mi esposa, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Era posible desde lo que Dios daba. Porque sabía que Dios había suplido y estaba supliendo todo lo que era necesario. Para mí era completamente distinto porque para mí tal vez la seguridad radicaba en si tenía dinero en efectivo o no. Esa era justo la diferencia entre mi esposa y yo. En medio de mi comodidad, yo extrañaba aquellas cosas que deseaban. No que eran necesarias, pero las cuales había tal vez gozado por mucho tiempo, pero que ya no estaban, por lo menos en ese momento. Pero por otro lado, mi esposa podía mantener la satisfacción, incluso si Dios daba solamente aquello que ella necesitaba. La versión del pastor en un momento era completamente diferente. Y eso me lleva a un pensamiento que también está aquí, y es este. Creo que la razón por la que a veces no entendemos que nada nos faltará es justamente porque nunca hemos estado en una situación donde no hemos tenido absolutamente nada. ¿Me hago entender? Quizá si Dios nos lleva o nos permite o nos deja, siquiera por un instante, sin nada, entenderíamos el significado de nada me faltará. Y yo creo que por el amor, por la gracia, por la misericordia de Dios, nunca hemos estado en esa situación. Y ojalá nunca lleguemos a estarlo para que podamos entender el significado de nada. Dios siempre ha dado algo. Y ese algo no es cualquier cosa, ese algo es todo lo que necesitamos. No importa si es poco, si es mucho, lo que Dios ha dado es todo lo que nosotros necesitamos. Pero ese es el punto, que en realidad Dios siempre ha dado. Nunca nos ha dejado en una situación o en un estado de no tener nada. Dios nunca ni por un instante se ha desconectado, ni lo hará por un instante de su creación. Quiero que miremos algunos textos que pueden apoyar esta realidad. Salmo 121, versículo 3, dice, no dará tu pie al resbaladero. ¿Ni qué? Ni se dormirá el que te guarda.
el pastor, el Señor es mi pastor, y no cerrará sus ojos un segundo, si es que eso representa un riesgo para mí. No lo va a hacer, nunca lo ha hecho, nunca lo hará. No se duerme. El pastor que cuidaba el rebaño de las ovejas en el tiempo de Jesús era humano, ¿cierto? Y aún el que lo hace en la actualidad es humano. Y como humano podría cansarse. Puede sentirse tan agobiado que podía incluso caer en mucho sueño, tal vez en unos microsueños, pero eso puede ser una realidad. Pero qué bueno que Jehová es mi pastor y no cerrará sus ojos, no duerme el que nos guarda, el que nos cuida. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca, absolutamente nunca han decaído y nunca caerán. Versículo 23: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y hay un texto más que me sirve de transición para esta parte final, y está en Mateo capítulo 5 versículo 45. Mateo capítulo 5 versículo 45. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol solamente sobre los que son buenos. No, sobre malos y buenos. Pablo nos dice en Romanos que no hay bueno ni aún uno, ¿cierto? ¿Cómo es que Dios puede hacer que su sol salga sobre malos y buenos? ¿Acaso no son todos malos? Pero luego el versículo sigue y dice que hace llover ¿sobre qué? Sobre justos e injustos. De una manera maravillosa, la misericordia de Dios aquí no es solamente para sus hijos, no es solamente para los que hacen cosas buenas, sino también para los que no hacen cosas tan buenas. La misericordia, la gracia de Dios se aplica a toda su creación. Sin embargo, la pregunta es, volviendo al Salmo 23, ¿tú conoces al pastor? Muchas personas de esas que reciben su lluvia y reciben su sol, ¿conocen al pastor? Cuando vamos al versículo 1, David dice: Jehová es ¿quién? El pastor. Nosotros sabemos que Él es el pastor. Pero David dice: Jehová es mi pastor. ¿Saben ustedes por qué tantas personas tienen todo, más de lo necesario, y aún así no pueden considerar a Dios como su proveedor? ¿O teniéndolo todo les falta algo? Justamente por eso. Porque tal vez Jehová es el pastor, pero no su pastor. David puede decir: Jehová es mi pastor. Y aquí está la clave de por qué David, en medio de todas las experiencias que tuvo que atravesar, podía decir: Él me ha dado todo lo que necesito. Aunque este texto o este salmo, como ya dijimos, pueda ser universal, porque decimos que
es conocido por todos, solo se aplica de manera especial para quienes Jehová es su pastor. Ese adjetivo posesivo cambia todo. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿Jehová es mi pastor? ¿Jehová es tu pastor? ¿Qué implica que Jehová sea nuestro pastor? Tal vez, si Dios nos da la oportunidad, vamos a continuar aquí el próximo domingo. Pero quiero decirles algo por ahora. Y es que el oficio del pastor no es solamente dar alimento a las ovejas. No es solamente llevarlas a los prados verdes. No es solamente llevarlos a los arroyos tranquilos. Eso no les dice algo a cálidos arroyos. ¿Por qué no mejor a aguas abundantes? ¿Por qué no a caudales inmensos? Creo que el que las ovejas sean tercas nos puede decir por qué esos arroyos necesitan ser cálidos. Seguramente nos desbocaríamos y pereceríamos ahogados. Pero parte o la actividad del pastor o el oficio del pastor no es solamente dar agua y pasto a sus ovejas. El pastor también usa la vara y el cayado. ¿Y saben eso qué implica? Dirección. ¿Y saben eso también qué implica? Corrección. ¿Qué implica que Él es el pastor en nuestras vidas? Significa que nada de lo que necesitamos nos va a hacer falta. Pero cuando pensamos en materia de nada de lo que necesitamos, ¿qué viene a tu mente? ¿Cuáles son esas cosas que automáticamente vienen a nuestro corazón? Tal vez que no me falte un alimento. Tal vez que no me falte la salud, ¿cierto? Tal vez que mi empleo sea más próspero cada día, que Dios nunca me falte con él, estabilidad económica. Tal vez estabilidad emocional, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada de lo que yo acabo de mencionar me puede faltar. Y Dios ha dicho que es así y esa es una promesa. Pero ¿qué más necesitamos? ¿Corrección cabe dentro de esa categoría? ¿Dentro de nuestra lista? ¿Dirección cabe dentro de esa lista? Las ovejas también necesitan eso. Y la invitación esta mañana es que nosotros entendamos, sí, de una manera muy global, que así como el pastor promete prados verdes, pastos verdes, lugares de reposo para sus ovejas, el pastor también promete corrección, dirección. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él es tu pastor, si Él es mi pastor, entonces Él tiene el derecho también a corregirnos, a sanarnos, a limpiarnos, a dirigirnos. ¿Qué necesitas? No, ¿qué quieres esta mañana? ¿Qué necesitas que el pastor haga en tu vida esta mañana? Tomemos un momento para orar.
Yo tengo que decirles esta mañana que cada vez que leo este salmo y Dios trae a mi mente ese salmo, siempre estoy pensando en materia de, tengo una necesidad puntual. Y Dios, tú has dicho que nada me va a faltar, así que ¿dónde está? Pero rara vez me he dedicado o he hecho una pausa y a través de este salmo he dicho, Dios, por favor, usa tu vara en este momento de mi vida. Usa tu callado en este momento de mi vida, porque lo necesito. Y yo quiero dar gracias a Dios porque efectivamente nunca, absolutamente nunca me ha faltado, nunca nos ha faltado. Ni nos hace falta ahora. Pero también oro a Dios esta mañana que Él pueda ser el pastor en mi vida. No solamente el que me da reposo, sino el que trata con mis heridas, aunque me duelan. El que usa su bastón, aunque sea molesto. ¿Qué tipo de pastor quieres ver en tu vida? Si Jehová es tu pastor, entonces necesito entender que el buen pastor también corrige y disciplina. Y eso hace parte de su amor y su cuidado para con sus ovejas. Padre, yo entiendo y he entendido porque tú me has hecho entender que tú puedes ser el pastor y el pastor en mi vida, pero aún así yo puedo permanecer en mi terquedad, en mi obstinación, porque naturalmente es como me encontraste. Pero ahora que eres mi pastor, tú quieres ser el pastor que suple cada una de las necesidades de sus ovejas. Y no solamente necesito pasto, no solamente necesito lugares con arroyos cálidos de agua fresca. También necesito y necesitamos tu mano que repara, que corrige. Es algo que tú sabes cómo hacer. Es algo que tú no dejarías en manos, incluso de otras personas, de otros seres. Es algo que cuando tú te pones enfrente de nosotros estás dispuesto a hacer. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a que tú lo hagas? Yo te ruego, Señor, que podamos ser ovejas como las que tú describes en Juan 10. Que seamos ovejas que te conocen y que conocemos su voz. Y que cuando tú llamas, simplemente seguimos. Porque te hemos conocido en el día a día, en cada paso. Porque en realidad tú eres quien nos pastorea. Gracias Señor. Porque yo lo he visto, porque he visto tu mano. Y yo te ruego Señor, que desde esa perspectiva yo pueda decir cada día, tú eres mi pastor,
nada me ha faltado, nada me faltará, incluyendo de manera especial el que sana mis heridas. Gracias. Gracias por hacerlo, Señor, en cada uno de nosotros. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Muchas gracias. Quiero dar gracias al Señor por su palabra hoy y quiero decir que el Señor habló hoy simplemente. Bienvenidos a todos. No hay caras nuevas, ¿no? Creo, bueno, sí hay unas nuevas, pero viejas. Jonathan y su familia. ¿Ok? Bienvenidos otra vez a Colombia. En unos anuncios rápidamente, no tenemos tantos realmente. Los grupos de conexión y la zona igual siguen pausa. ¿Okay? Hoy básicamente los dos anuncios que tenemos, o tres quizás, sería uno, que hoy tenemos la asamblea ordinaria cerrada, ¿okay? Para que los miembros por favor nos quedemos. Y dos, el domingo 30 tenemos Santa Cena, ¿okay? Para que los que participamos de la Santa Cena estemos aquí, por favor. ¿Okay? No, creo que nada más, tomamos tinto, ¿okay? Y pues ahí le avisamos para que regresen los miembros regresen al tiempo de asamblea.